El siguiente ejemplo trata de un carrusel que gira con un periodo de 6 segundos. ¿Qué tan alejado del centro debe sentarse un individuo para experimentar una aceleración radial de 12 pies sobre segundos al cuadrado? Entonces, vean, aquí estamos dibujando nuestra trayectoria circular y entonces vamos a empezar a interpretar este ejercicio. Un carrusel gira con un periodo de 6 segundos. ¿Eso qué nos está indicando que gira con un periodo de 6 segundos? Bueno, recuerden la recomendación que les he hecho, que primero traten de resolverlo ustedes y ya después vean la solución. Entonces, nos está diciendo, gira con un periodo de 6 segundos. Eso implica que por cada punto va a pasar cada cuánto, cada 6 segundos. Un periodo, recordemos que es una vuelta, ¿verdad? Por lo tanto, por un punto, por cualquiera de los que nosotros consideremos, por ejemplo va a pasar cada 6 segundos. Entonces, la velocidad, podemos decir, la velocidad es igual a ¿cuánto? A 360 grados, ¿cada qué? Cada 6 segundos. Miren que desde antes puse que era una velocidad angular. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una medida angular. Si esto lo hubiéramos dado en metros o en unidades de longitud, metros, millas, yardas, pies, pulgadas, sobre segundos, entonces se trataría de una medida tangencial o lineal. Pero en este caso, como estamos trabajando con grados, recordemos que cuando trabajamos con grados, con revoluciones, con radianes, se trata de una medida angular. Entonces, en este caso es una velocidad, la velocidad a la que está girando. Nos dice que gira con un periodo de 6 segundos, es decir, pasa por un punto, entonces tiene que recorrer 360 grados cada 6 segundos. ¿Qué tan alejado del centro debe sentarse un individuo? Entonces, si este es el centro, ¿qué tan alejado debe de sentarse este individuo? Es decir, el radio, ¿verdad? Eso es lo que nos están pidiendo. Para experimentar una aceleración radial, recordemos que es aceleración centrípeta o aceleración radial, es lo mismo, ¿verdad? ¿De cuánto? De 12 pies sobre segundos al cuadrado. Entonces vamos a empezar a hacer nuestras conversiones de unidades. Y en base a ello, pues ya veremos cómo lo podemos calcular. Aquí es una medida entonces angular. Entonces, estos 360 grados, para empezar, en lo que es este tipo de ejercicios de movimiento circular, les mencionaba en uno de los videos, en los del inicio, que era recomendable que siempre que tuviéramos grados o revoluciones las pasáramos a radianes, porque vamos a decirlo de alguna manera no muy correcta, más sin embargo sí es generalizada. La mayoría de las veces se trabaja en radianes, y una vez que ya tenemos esto, ya lo podemos pasar a nuestras medidas angulares en lo que nos los pidan. Entonces, 360 grados, que es igual a una revolución, ¿verdad? O una vuelta. Esto lo vamos a pasar a ¿qué? 360 grados es igual a 2pi radianes. Con esto vamos a simplificar lo que son los grados y me va a quedar en radianes sobre segundo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta conversión? Bueno, entonces serían 360 entre 6, ¿verdad? Eso nos da 60 por 2pi entre 360. Es decir, podemos simplificar esto. Y nada más lo que vamos a hacer es multiplicar 2 por pi. Y ese resultado lo dividimos entre 6. Y eso nos da igual a 1/3 de pi, es decir, 1.047, es decir, 1.05. ¿Y qué me quedan? Radianes sobre segundos. Aquí tenemos 12 pies sobre segundos al cuadrado, multiplicamos 12 por 0.3048 y eso nos queda igual a 3.6576, es decir, 3.66 y son metros sobre segundos al cuadrado. Ya tenemos estos dos elementos. Ahora bien, vamos a calcular lo que nos están pidiendo. La fórmula nos dice que la aceleración radial o aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? ¿Tenemos nosotros nuestra velocidad tangencial o lineal? No, tenemos una velocidad angular. Entonces, ¿qué pasaría si sustituimos la velocidad angular? La velocidad angular, recordemos que hay una relación, ¿verdad? Que nos dice que v es igual a omega por r. De tal manera que, en lugar de poner v, puedo poner omega por r. Entonces pongo omega por r en lugar de v. Como está elevado al cuadrado, estos elementos también quedan elevados al cuadrado sobre el radio. Simplificamos r al cuadrado sobre r y me queda omega cuadrado por r, nada más. Entonces con esto
ya tendría aceleración centrípeta o aceleración radial es igual a omega al cuadrado por R. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que me piden que calcule? Me piden que calcule R. Esa es mi incógnita. Ya conozco la aceleración y conozco también omega. Entonces, lo único que vamos a hacer es despejar R es igual a la aceleración centrípeta entre omega al cuadrado. Una vez que hacemos esto, ya nada más vamos a sustituir. La aceleración centrípeta o aceleración radial es igual a 3.66 metros sobre segundos al cuadrado sobre omega. ¿Omega cuánto vale? Ah, bueno, omega vale 1.05. 1.05 y estos son radianes sobre segundos y esto lo debemos de elevar al cuadrado. Entonces, al hacer nuestras operaciones nos quedaría de la siguiente forma: 3.66 entre 1.05 al cuadrado. Eso nos da de 3.3197, es decir, 3.32. Ahora vamos a ver qué pasa con nuestras unidades. Aquí es muy importante que analicemos las unidades en este tipo de movimiento. Vean que en el numerador tenemos metro sobre segundo al cuadrado. En el denominador tenemos radian, que está elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría radian al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Multiplicamos los extremos y me quedaría metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado sobre radian al cuadrado por segundo al cuadrado. Radian al cuadrado por segundo al cuadrado. Entonces, de aquí vean que el segundo al cuadrado con el segundo al cuadrado se anulan y aparentemente me quedarían metros sobre radian al cuadrado. Sin embargo, nosotros estamos buscando un radio y este radio sabemos bien nosotros en qué unidades se da. Se dan en unidades de longitud y los radianes son en unidades no son unidades de longitud, solamente los metros. Por lo tanto, ¿qué hacemos con estos radianes? Los anulamos y solamente nos quedan metros, que son las medidas lineales, las medidas de este radio. Entonces, ¿y qué pasó con el radian? Nada más así cuando se me ocurra lo voy a quitar o cómo, o qué criterio debo de utilizar. No, recordemos que los radianes no son una unidad propiamente dicha, por lo que solamente nos sirven para llevarlos a través de una ecuación, por lo que en ocasiones lo vamos a dejar dependiendo de lo que estemos trabajando, como en el ejemplo anterior, en donde vimos que íbamos a trabajar en radianes, ¿verdad? Ese resultado, de pronto también nos dimos cuenta que estábamos en una controversia, porque decíamos, bueno, pues aquí metro sobre metro se anula y entonces ¿en qué unidades me queda? Sin embargo, nosotros dedujimos que era en radianes, ¿por qué? Porque esas relaciones solamente se utilizaban con unidades angulares en radianes. Aquí de la misma manera tenemos que ocupar nuestro criterio. Si estamos ocupando, sabemos que nuestro despeje está correcto, no hay ninguna duda. Lo único que tenemos que considerar es cuál es la unidad correcta. Bueno, simplemente vemos que aquí se da en metros porque estamos buscando un radio. El radian al cuadrado solamente nos sirvió para llevarlo a través de la ecuación. A final de cuentas nos utilizó. Les repito, el radian no es una unidad propiamente dicha. Solamente nos sirve para llevarlo a través de una ecuación. En ocasiones lo vamos a seguir utilizando, en ocasiones simplemente lo eliminamos. Pero bajo criterios específicos, no nada más cuando se me ocurra. Aquí no tenía sentido decir radio es igual a metro sobre radian al cuadrado, porque pues el radian al cuadrado, ¿cómo lo vamos a medir? En realidad no, solamente sabemos que se daba en metros este radio. Bueno, con esto queda este ejemplo.